Salmo 136 es el salmo más idóneo. Salmo 136 dice: alabanza por la misericordia eterna de Jehová. Alabanza por la misericordia eterna de Jehová. Y cada versículo termina con una alabanza a la misericordia. Es uno de los atributos que mayor alabanza recibe. Es uno de los atributos que solamente el ser humano puede expresar la misericordia del Señor. ¿Sí o no? Perdonen si me equivoco, el pastor Jorge quizás me corrige. Los ángeles no sé si puedan expresar la misericordia del Señor. Los ángeles no sé si puedan decir porque para siempre es su misericordia, o puedan manifestarlos como ellos viviendo la misericordia, como ellos haber experimentado la misericordia. Pero sí estoy seguro que nosotros, los seres humanos, sí experimentamos la misericordia del Señor, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Es uno de los atributos que más debemos alabar, la misericordia del Señor. Alabar al Señor porque para siempre es su misericordia. Y se repite en todo el capítulo 36, porque para siempre es su misericordia. Dígalo conmigo, porque para siempre es su misericordia. Otra vez, porque para siempre es su misericordia. Una vez más, porque para siempre es su misericordia. La última, porque para siempre es su misericordia. Creo que somos el ente más idóneo para alabar la misericordia del Señor. Y así como el capítulo 36, hay una serie de capítulos que están dedicados a la alabanza de la misericordia del Señor. Así que recuérdese siempre alabar la misericordia, exaltar ese atributo divino del Señor, la misericordia. Porque la misericordia de Dios no es como misericordia. Su misericordia es grande, es eterna. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Esa es misericordia momentánea, son para todos. Pero su misericordia es grande sobre los cielos y a su nombre. Y Dios ha puesto entonces eternidad en nuestros corazones. Y Dios ha planificado todo un evento, todo un acontecer, dice que desde la eternidad pasada. ¿Sabe? Cuando hablamos del Señor, hay un predicador que oí una vez, no es mío este pensamiento, no es mío esta idea, que habla de la soledad de Dios. Habla que Dios está solo en su triunidad. Dios habita solo y está solo. No hay nadie con Él. No hay nadie por encima de Él, no hay nadie por debajo de Él, no hay nadie a los lados de Él. Está solo. No hay nadie que le dé un consejo, no hay nadie que le enseñe, no hay nadie que le regale, no hay nadie que le dé. Dios habita solo. Está completamente solo en su unicidad, en su triunidad, en su carácter y en su esencia. Dios tampoco está falto de compañía, por eso nos crió a nosotros. Dios que no es que está falto de compañía, como a veces cuando uno está solo comienza a criar gatos, plantas y busca cosas para entretenerse. Dios no está solo y no anda buscando con quién entretenerse. Dios no se siente solo, no lucha con un sentimiento de soledad. Dios habita en su plenitud. Dios posee su aceidad y está completo. Amén. No le hace falta nada. Y hay un pasaje en las Escrituras, creo que el Salmo capítulo 50, versículo 21. ¿Quién es el que vive? Cristo. Y a su nombre. Que dice de la siguiente manera: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensaste que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Dice el Señor: pensaste que de cierto yo era como tú, pensaste que yo era como tú. Pues no, hermano, el Señor no es como nosotros.
que buscamos la manera de sentirnos acompañados, que buscamos la manera de sentirnos a gusto con algo, que buscamos la manera de sentirnos satisfechos creando cosas, haciendo cosas, pintando, haciendo carros, haciendo cualquier invento para sentirnos satisfechos en la vida. Dios no es como nosotros, no anda inventando cosas para sentirse completo, para sentirse satisfecho. Simplemente en su gracia quiso crearnos a nosotros. En su inmenso amor quiso demostrar en nosotros su amor, su misericordia, su poder, su deidad, y a su nombre. Así que cuando hablemos del Señor debemos procurar hacerlo con rectitud, hacerlo con sabiduría, hacerlo con paciencia, hacerlo con amor, hacerlo con los atributos del Señor que el Señor nos da, para no hablar de Él con ligereza. Job capítulo 26, versículo 7. Voy a dar una serie de versículos. Tengo bastantes aquí versículos esta mañana. Y sé que me voy a quedar corto, porque lo que estoy tratando de hacer aquí yo algo es Job capítulo 26, versículo 7 al 14. Lo que estoy tratando de hacer es algo corto, que no podemos captarlo. No podremos captarlo, dice la palabra. Se lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada, encierra las aguas en las nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Ha puesto límite a la superficie de las aguas hasta el confín de la luz y las tinieblas. A su reprensión las columnas de cielos tiemblan y se espantan. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento lo hiere en su arrogancia. Su espíritu adorna los cielos y su mano traspasó la serpiente tortuosa. El versículo 14 donde quiero enfocarme. Y estas cosas no son más que los bordes del camino. Apenas se eleve el susurro que oímos de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién podrá comprenderlo? Job dice, es una palabra de Job, si es Job el que está hablando allí, que todo lo que Dios ha manifestado, toda su creación, todo lo que hace, cielos, tierra, mar, trueno, relámpago, todas las criaturas, todos los caminos, todo lo que el hombre pueda estudiar, la ciencia humana, la tecnología, la psicología, la biología, ¿qué otra ciencia? Ayúdenme. Toda la ciencia, toda la guía, los guías, creo que se dice. Todas las ciencias son apenas el borde de la vestidura de abajo. Imagínense un vestido como de la antigüedad. Todo lo que usted puede indagar acerca de la humanidad, acerca de la creación, acerca del mundo, acerca de los planetas, acerca del sistema solar, acerca de las galaxias, todo lo que usted pueda estudiar de Dios, apenas está estudiando el borde de su vestidura. O sea, no va a llegar muy lejos estudiando. No podremos decir, he estudiado a Dios, lo comprendo todo, lo entiendo todo. No vamos a poder decir, dice que apenas es el susurro de lo que oímos de Dios. Por eso nunca vamos a entender todas las cosas, cuando dicen gloria a Dios. Por eso nunca vamos a entender lo que sucede en el mundo, cómo sucede en el mundo, por qué sucede en el mundo. Porque apenas es el susurro de lo que oímos acerca del Señor. Pero el trueno de su poder, ¿quién podrá comprenderlo? Pero lo que se ha manifestado según Romanos capítulo 1, creo que es el capítulo 1, acerca de Dios es suficiente para entender su plan, ¿sí? No podemos decir, no, que no podemos entender a Dios y no podemos seguirle y no podemos creer porque es muy difícil de entenderlo. Romanos capítulo 1 dice que lo que Él ha revelado es suficiente para nosotros creer que Él es Dios, que Él es soberano, que hay un plan establecido, ¿verdad? Para este mundo. Es suficiente para entender
cuáles son sus leyes, sus normas de convivencia para nosotros, los seres humanos. Es suficiente eso. Pero lo que estoy tratando aquí, como les decía, es solamente indagar acerca de ese borde de su vestidura. Es como sacar ¿se acuerdan cuando uno cosía a mano que le ponían un dado y un dedo, un dedal? Es como buscar un dedal y buscar agua en el mar y pretender vaciar el mar con un dedal. Algo así es tratar de conocer todos los misterios de Dios, conocer toda la ciencia de Dios y a su nombre. Job capítulo 11, versículo 7. Aún no hemos entrado en sí en los atributos, hablé solamente de la misericordia. Estoy respecto al carácter de Dios. Job capítulo 11, versículo 7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? En longitud sobrepasa la tierra y es más ancha que el mar. Si Él pasa y aprisiona, y si llama a juicio, ¿quién podrá oponérsele? Y si Él conoce a los hombres vanos, al ver a sí mismo la iniquidad, ¿no hará caso? Pero un hombre vano será inteligente cuando la cría del asno montés nazca hombre. ¿Me entendí? Solamente el versículo 7. ¿Sí? Capítulo 5, versículo 9. Sigamos con el libro de Job, capítulo 5, versículo 9. Se los leo. Él hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Dios hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin números. Difícilmente podamos entender lo que Dios hace, podamos contar lo que Dios hace. Job capítulo 9, versículo 10. Él hace cosas grandes e incomprensibles, maravillosas y sin números. Dios hace cosas grandes e incomprensibles, maravillosas y sin número. Y esto es algo que a veces uno no se lucha de por qué no entendemos las cosas que nos pasan, de tratar de entender por qué perecen ciertas personas, un suceso, un acontecimiento. Tratar de entender por qué un ser querido falleció, por qué partió, por qué nos arruinaron, por qué nos embarcaron, por qué nos robaron, por qué la enfermedad. Y es difícil tratar de entender tantas cosas que no tienen respuestas, o a nuestro intelecto no tienen respuesta, no hay una respuesta. Dice la palabra, allí donde estamos leyendo, Dios hace cosas grandes. Y el versículo que les leí era 9-10. E incomprensibles. Gracias, hermano. Dios hace cosas grandes e incomprensibles. No entendemos, hermano. ¿Por qué nos sacan de un lugar? No entendemos por qué perdemos el trabajo. ¿Por qué si estaba tan cómodo en esta ciudad ahora me tengo que mudar a otra ciudad? ¿Por qué tengo que irme del país? Por voluntad del Señor. Porque Dios lo quiso, Dios preparó las circunstancias, solo vamos a hablar en la soberanía del Señor. Y no vamos a entenderlo, hermano, no va a entenderlo. Usted solamente confía en la soberanía del Señor, amén. No trate de entenderlo, confíe en la soberanía de Dios. Según el estudio de los atributos, entendemos que Dios es conocible, pero incomprensible, creo que dice así. Según la doctrina, Dios es conocible, podemos conocerlo, pero incomprensible. Muy difícil que podamos comprender lo que Dios está haciendo.
muy difícil que podamos comprender. Pero Dios sí se manifiesta y nos permite que le conozcamos. Los atributos de Dios entonces hablan del carácter del Señor, se clasifican en atributos comunicables y atributos no comunicables. Los no comunicables son los que le pertenecen completamente a Él, aunque hay atributos no comunicables que lo puede tener el hombre, pero en una medida corta, pequeña, en comparación a Dios, que le pertenecen en absoluto, ¿verdad? Los atributos comunicables, los atributos también se clasifican o dan a conocer la esencia de Dios y el carácter de Dios. Los no comunicables hablan de la esencia de Dios. Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo puede. Dios es eterno, tiene aceidad. Hablan de su esencia. Y los atributos comunicables hablan de su carácter. Dios es amor, es misericordioso, es paciente. Hablan del carácter, y de ese carácter es que nos comunica a nosotros. Por eso se llama atributos comunicables, porque Dios quiere comunicarnos su amor, su compasión, su verdad, su gozo, su alegría. Dios quiere compartirnos eso. Dios nos lo comparte. Dice, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Ese es el atributo que Dios quiere que nosotros tengamos y lo practiquemos, lo evidenciemos y también lo compartamos con otros. Los atributos que le pertenecen a Él, como la eternidad y su soberanía, no son de nosotros, no nos pertenecen. No somos soberanos, no existimos porque queremos, no somos eternos porque disponemos ser eternos. Son atributos que le corresponden solamente a nuestro Dios, nuestro Señor, y a su nombre. ¡Qué bueno es Dios! Entonces Dios nos da la conciencia, mis queridos hermanos, para que podamos hablar con Dios con rectitud. Dios dice que nos ha revelado las cosas, que nos ha enseñado las cosas, para que sepamos cómo conducirnos, cómo comportarnos, cómo hablar, cómo andar. Dios ha revelado a través de su palabra sus principios, sus verdades, sus caminos, para que nosotros andemos por ellos, para que nosotros nos conduzcamos por ellos y de esta manera conocer al Señor. Podamos amar al Señor, servir al Señor con verdad y con rectitud. Y a su nombre. Y hablando ahora un poco de los atributos del Señor, como el atributo de la soberanía, es el atributo que más me gusta. La soberanía del Señor me ayuda a descansar, me ayuda a saber que ya no puedo controlar la situación y que bueno, hay que rendirse, hay que dejar que Dios haga. La soberanía del Señor. Dios es soberano. Vamos a leer en Job. Seguimos en Job, capítulo 42. No, Job 42 es 42, versículo 1. Voy a leer desde el versículo 3. Ya va. Denme un momentico allí. Ya le voy a dar el versículo. Gloria a Dios, a su nombre. Ya le voy a dar el versículo. Capítulo 40.
Hay mucho que habla aquí acerca de la soberanía de Dios. Perdón, hermano, capítulo 38. Eso pasa, hermano, eso pasa, no se preocupe. Gloria al Señor. Capítulo 38, ese sí es. Dice así: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora cíñete la cintura como hombre, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién dispuso sus medidas, si es que lo sabes? ¿O quién tendió sobre ella la cuerda de medir, sobre que están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan juntas todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su heno? Cuando yo le puse nubes por vestiduras y oscuridad por faja, yo establecí para él los límites, le puse puertas y cerrojos y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has dado órdenes a la mañana alguna vez en la vida? ¿Le has mostrado al alba su lugar para que ocupe los confines de la tierra y sean sacudidos de ella los malvados? Ella cambia y luego su aspecto como el barro bajo el sello, y toma el aspecto de una vestidura, mas la luz le es quitada a los malvados y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has penetrado tú hasta las fuentes del mar y has caminado y escudriñado el abismo? ¿Te han sido encubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de las sombras de muerte? ¿Has considerado tú la extensión de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Dónde está el camino que conduce a la morada de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y conozcas la senda de sus casas. Quizás tú lo sabes, puesto que entonces ya habías nacido el grande, y es grande el número de tus días. ¿Has penetrado tú hasta los depósitos de las nieves? ¿Has visto los depósitos del granizo que tengo reservado para el invierno, para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se difunde la luz y se esparce el viento sobre la tierra? Y sigue relatando Dios una serie de acontecimientos, pero voy a tomar la parte donde Dios tiene reservado el granizo. Dios tiene reservada la nieve, ¿para cuándo? Yo dije que para el invierno, pero no es para el invierno, es para la guerra. Dios tiene reservado el granizo para la guerra. Dios tiene reservado la nieve para la guerra. ¿Y a cuántas ciudades en batallas, ejércitos en batallas, la nieve no le dio la victoria? ¿A cuántos ejércitos el granizo no les dio la victoria? Según la historia de la guerra mundial, hubo una nación que no pudo perpetrar, ¿verdad? No pudo lograr su cometido, no pudo vencer a su contraparte porque la nieve se le opuso. Y Dios tiene reservada en su soberanía hasta la nieve, hermano, que va a caer, hasta los granizos que va a caer. Así que esta descripción que habla sobre la soberanía de Dios es que Dios tiene control de todas las cosas, completa y absolutamente. Alguien dijo, me gusta esta frase, no es mía, tampoco sé quién la dijo, solamente la leí, pero no se me grabó el nombre de quien la dijo. Y dijo: los hombres lanzan los dados en Las Vegas, pero la decisión final de cada dado le pertenece al Señor. Si Dios quiere enriquecer a alguien en Las Vegas, lo enriquece. Si Dios quiere empobrecer a alguien, arruinar a alguien en Las Vegas, lo arruina. Y el hombre puede lanzar los dados que quiera, pero en la soberanía de Dios, los resultados finales siempre le van a pertenecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén?